esta vez con una nueva clase de biología para conversar acerca de los protozoos. Primero centrémonos, los protozoos pertenecen al reino protista. Este reino protista fue un reino creado básicamente para agrupar aquí a los organismos unicelulares. De tal manera que aquí estaban inicialmente las algas unicelulares solamente y los protozoos. Como tú sabes, las algas mucho tiempo han sido consideradas plantas, son organismos autótrofos, hacen fotosíntesis, mientras que los protozoos mucho tiempo han sido considerados animales. No hacen fotosíntesis, simplemente se alimentan de otros organismos. Hoy vamos a hablar acerca de ellos, acerca de los protozoos. Lo que quería es que tengas claro que pertenecen a un reino llamado reino protista. Estos protozoos viven básicamente en el agua, viven en medio líquido, en la sangre, en cualquier medio líquido. Entonces diremos como características en que los protozoos son organismos unicelulares, ¿de acuerdo? Son organismos unicelulares. Todo el ser vivo está compuesto de una sola célula. Pero esa célula es una célula eucariota, es una célula que tiene núcleo. A diferencia de las bacterias que eran procariotas, no tenían núcleo, estas de acá tienen núcleo. Además, ya dijimos, son heterótrofos, se alimentan de otros organismos, no pueden hacer fotosíntesis, son heterótrofos. Viven en el agua, son acuáticos. Si por alguna razón tienen que salir del agua, entonces se vuelve un quiste. Se vuelve un quiste. A diferencia de las bacterias, que cuando las bacterias sus condiciones no eran las adecuadas, se convertían en una espora, los protozoos no forman esporas, lo que forman son quistes. Además hay que decir que ellos son parásitos, es decir, nos causan enfermedades. Luego veremos qué enfermedades nos causan. Hay dos fases que tiene los protozoos. Una es la fase de trofozoito, es cuando está activa, en la fase activa, aquí se mueve, se desplaza, hace sus actividades, cuando está en un medio líquido. Pero se llama quiste si es que no está en un medio líquido y tiene que resistir a ese ambiente hostil para él. En ese caso se convierte en quiste hasta que vuelva a llegar a un ambiente adecuado en el cual se va a desenquistar y se va a volver nuevamente trofozoito. Aquí tenemos un trofozoito, está en un medio líquido, mira, tiene sus flagelos, se está desplazando, moviendo aquí en un ambiente totalmente líquido. Este es el trofozoito de la Entamoeba coli y este es su quiste. Aquí está en su fase activa, aquí se está moviendo, desplazando. En cambio aquí está en su fase latente, está como quiste. Entonces, resumen, si el protozoo es dejado en un ambiente líquido, entonces lo que va a hacer es que va a estar activo, va a estar como trofozoito. Pero si por alguna razón ha sido dejado en un ambiente seco, entonces se convertirá en quiste, hasta esperar que el viento o lo que sea lo vuelva a llevar a un ambiente líquido en el cual él pueda desenquistarse y volver a ser trofozoito otra vez. ¿Cómo se clasifican los protozoos? El criterio para clasificar protozoos es el mecanismo de locomoción, es decir, cómo se mueven, cómo se desplazan. Y por ejemplo, aquí vemos una ameba, esa es una ameba. Vamos a ver que esa ameba tiene proyecciones que le van saliendo de su célula. Salen, luego nuevamente se hunden, salen otros por otro lugar y así por el estilo. Así que eso está entrando y saliendo, se está modificando todo el tiempo. Lo cierto es que estas prolongaciones se llaman pseudópodos. ¿Ya? Entonces, cuando tiene pseudópodos, diremos que es un protozoo de tipo sarcodino o sarcodario. ¿Ya? Los protozoos sarcodinos, entonces, son aquellos que se mueven con pseudópodos. ¿Por qué le pusieron sarcodinos? Sarco significa carne, de tal manera que cuando tú ves esta ameba al microscopio parece un trozo de carne, dicen algunos. Entonces, recuerda, los que se mueven con pseudópodos se llaman sarcodinos. En este caso, el ejemplo más típico es las amebas. Estas amebas entonces viven en agua dulce, son dulceacuícolas, viven en agua dulce. Su fisión es su fisión binaria, pero es una fisión irregular, es decir, se puede partir por cualquier lugar, ¿ya? Y cuando hace mitosis, no disuelve su carioteca. ¿Te acuerdas en mitosis? Primero se disuelve la carioteca, en este caso no, la carioteca se mantiene intacta y el movimiento de los cromosomas se produce a través de la carioteca. Por eso se dice endomitosis. Se dice que su división es por endomitosis.
Muy bien, estas son las amebas. Recordemos entonces, protozoos sarcodinos son aquellos que se mueven con pseudópodos. Ahora, no todos los pseudópodos tienen esta forma clásica, ¿no? Esta forma clásica del pseudópodo. ¿Ya? Este es un pseudópodo de tipo rizopodio. ¿Ah? Dicen algunos que parece la raíz de una planta, rizopodio. Pero hay otros tipos de pseudópodos, ¿ah? Por ejemplo, estos de acá, mira, ve cómo salen un montón de pseudópodos. Estos son los pseudópodos que están saliendo por unos agujeritos, ¿ya? Entonces, hay distintos tipos de pseudópodos, ¿ya? Entonces hay lobopodios, filopodios, reticulopodios, axopodios, como en este caso, ¿no? Pues salen como unos ejes, ¿ya? Lo cierto es que si la locomoción del protozoo es por medio de pseudópodos, entonces se le va a llamar sarcodino, pertenece al grupo de los sarcodinos. Y aquí hay toda una variante de estas amebas, ¿no? Por ejemplo, mira, ve, aquí hay una que es la clásica, ¿no? La famosa ameba proteus, ¿ya? Pero hay otras también, pues, ¿ah? Mira, acá tiene un pseudópodo tipo lobopodio. Aquí, esto de acá se impregna generalmente de tierra, de arena, y entonces saca sus pseudópodos por un extremo, ¿ah? Pseudópodos de tipo axopodio, mira cómo salen por acá, como unos ejes sus pseudópodos. Estas son las amebas, ¿ya? Aquí tienes una ameba. Fíjate que tiene sus pseudópodos. ¿Ah? Estos son sus pseudópodos. Estos pseudópodos, ¿para qué les sirven? Esos pseudópodos le van a servir no solamente para desplazarse, porque algunas veces, ya dijimos, esto de acá tienen que comer, entonces de repente va a comer algo, ¿no? De repente este es su alimento y esto es lo que quiere comer. Si eso es lo que quiere comer, entonces lo que va a hacer es va a sacar un par de pseudópodos, como estos que están acá, como estos que están aquí, un par de pseudópodos, y estos pseudópodos entonces van a empezar, ¿qué cosa? Van a empezar a englobar su alimento, ¿de acuerdo? Eso es lo que van a hacer, van a empezar a englobar su alimento. Entonces, ¿para qué habrían salido esos pseudópodos? Habrían salido para fagocitar, para comerse al alimento, engullir algo de alimento. Entonces podríamos decir que los pseudópodos sirven para la locomoción, principalmente, pero también sirven para la fagocitosis, es decir, para comer. Fíjate, esta es una microfotografía también de una ameba. Fíjate cómo le salen pseudópodos por diferentes lugares. Recuerda que esto no está quieto, ¿ah? Estos están saliendo, se están volviendo a introducir, sale otro por otro lugar y así por el estilo, ¿ya? Esa es la ameba. Trofosoditos de ameba histolítica. Este es un quiste. Fíjate siempre la característica, ¿no? La característica se rodea de una membrana adicional, de una capa adicional, y entonces se enquista. Este es otro tipo de protozoos. A estos protozoos le vamos a llamar ciliados. ¿Por qué ciliados? Porque su cuerpo posee cilios. Su célula tiene cilios y con eso se mueve, ¿ya? Ciliados. Se dice que estos ciliados son los protozoos más complejos, ¿ya? Estos de acá son los protozoos entonces más complejos. ¿Qué cosa vamos a notar en este tipo de protozoo? ¿Ya? Que como ejemplo estamos usando al Paramecium, ¿ya? Es un protozoo que lo vamos a ver con mucha frecuencia, el Paramecium. Mira la forma que tiene. Este Paramecium vamos a ver que tiene una boca. Esto que está acá vendría a ser su boca. Pero como es la boca de una célula, le vamos a llamar citostoma. Estoma, boca, citocélula. La boca de la célula, citostoma. Por acá vendrá su citofaringe. ¿Ah? Estos protozoos ciliados se caracterizan además porque tienen dos núcleos. Mira, tienen un núcleo largo, un núcleo grande, ¿ya? Se llama macronúcleo. Generalmente a veces es tubular, macronúcleo. Este es el núcleo pues típico de una célula, se encarga de dirigir todas las actividades celulares. Sin embargo, también tiene un micronúcleo, un núcleo más pequeño. Este micronúcleo básicamente le sirve para intercambiarlo con otro protozoo. ¿Te acuerdas cómo se llamaba en el caso de las bacterias? Cuando éstas hacían intercambio de material genético, se llamaba conjugación. En el caso de las bacterias, intercambian plásmidos. En este caso, lo que van a intercambiar dos protozoos ciliados es micronúcleos. Entonces, diremos que el macronúcleo le sirve para dirigir las actividades celulares, pero el micronúcleo le sirve para hacer conjugación. ¿Qué otra cosa más podríamos ver por acá? Podríamos ver de que como estos protozoos no tienen pared celular,
porque son células que se parecen mucho a las células animales, no tienen pared celular. Entonces, y como viven en agua dulce, cuando viven en agua dulce, entonces significa que afuera no hay sal. En cambio, todas las células siempre tienen sal, aunque sea un poco, pero tienen sal. Si hay sal adentro y no hay sal afuera, lo que va a ocurrir es que el agua se va a meter, porque el agua siempre busca la sal. Y si el agua se mete por toda su membrana de las células, se empieza a meter el agua permanentemente, porque vive en agua dulce, entonces la célula se hincharía hasta terminar reventando. Para que eso no ocurra, tiene una estructura que se llama vacuola contráctil. ¿Ya? Se llama vacuola contráctil. Algunos le llaman vacuola pulsátil, otros le llaman simplemente púsula. ¿Qué hace esta púsula? Lo que hace es absorber el exceso de agua, todo el agua que está acá lo absorbe, ¿no? Y luego lo bota hacia el exterior. Absorbe como una esponja y lo bota al exterior. De tal manera que mientras el agua se está metiendo permanentemente por las membranas de la célula, porque vive en agua dulce, esta estructura de acá le ayuda a botar esa agua para que la célula no se hinche y no reviente. De esa forma, entonces regula el contenido de agua, la presión intracelular. Esta es la vacuola contráctil o vacuola pulsátil o también llamada púsula. Entonces, cuando digamos tal célula, tal organismo tiene púsula o vacuola contráctil, inmediatamente vamos a pensar que ese organismo vive en agua dulce. ¿Ya? Entonces ahí tenemos su vacuola contráctil. Además, hay unas especies de puitas que aquí se los ha graficado de color amarillo. Estos puitas que están acá. Estas puitas las puede lanzar hacia su oponente. De esa forma lo perfora, etc. ¿Ya? Esos se llaman tricocistos. Los tricocistos entonces son unas estructuras que le sirven a los protozoos ciliados para el ataque o para la defensa. Como te das cuenta, este protozoo es un organismo bastante complejo, ¿no? Tiene hasta mecanismos de ataque y de defensa. Acuérdate del Paramecium caudatum. Entonces, estos ciliados tienen una película, Tienen una película. ¿Atraviesa esa película quién? Atraviesa esa película los cilios, por ejemplo, ¿no? Atraviesa esa película los cilios. Recuerda que esto le sirve para el movimiento. Por aquí podemos notar lo que habíamos conversado, estos tricocistos. Estos tricocistos, ya te dije, son como una especie de púas que van a salir disparados. Ahí tienes entonces a los ciliados. Ya recuerden, tiene dos núcleos, macronúcleo y micronúcleo. ¿Ya? Generalmente suelen ser de vida libre. ¿Ya? Ya sabes que su división es por fisión binaria. Y ahí tenemos al representante más importante, al paramecium, pero también encontraremos por ahí el stentor, vorticella, didinium, etc. Nuevamente está el paramecium, ¿no? Siempre sirve de modelo el paramecium. Su vacuola contráctil, ya sabes, para eliminar el exceso de agua, su boca para ingerir sus alimentos, su citostoma, su citofaringe, su vacuola ingestiva, su fagosoma cuando ya ha comido algo. Aquí tiene su macronúcleo que dirige las actividades celulares, su micronúcleo que hace conjugación, sus cilios para desplazarse y por debajo vamos a ver a los tricocistos para el ataque y la defensa. Es una microfotografía de un paramecium. ¿Te das cuenta? Ya lo debes reconocer a paramecium. Mira, acá están sus cilios, acá se ven sus cilios del paramecium. Fisión binaria, ya sabes, fisión binaria. En este caso, fisión binaria transversal. Si su fisión fuera por acá, entonces diríamos que es fisión binaria longitudinal. En este caso, ellos tienen fisión binaria transversal. Muy bien, entonces los ciliados, filum ciliófora, los ciliados. ¿Ya? Ahí está el stentor, la vorticella, pero ya dijimos que el más conocido era el paramecium. Ahí está la vorticella. Trofozoito de Balantidium coli. Y esta es la conjugación. Recuerda que dijimos, se encuentran dos células, se juntan más o menos a la altura de sus bocas, como si se estuvieran dando un besito celular, se juntan a nivel de las bocas y lo que van a hacer es, cada uno por su cuenta, sus micronúcleos van a ser
meiosis se van a formar 4 micronúcleos, de ellos degeneran, uno de ellos es el que pasa hacia el otro lado. Lo mismo va a ser el otro protozoo y de tal manera que intercambian micronúcleos. Y ya está, eso es la conjugación, el intercambio de material genético. En este caso, intercambian micronúcleos. Aquí podemos ver otro tipo de protozoo, pero si nos damos cuenta, esto ya tienen unos flagelos. Mira, tienen unos flagelos. Hablaremos entonces ahora de los flagelados, los que tienen flagelos. ¿Ya? Este de acá es la yardia, conocido también como la brujita, miren por el aspecto que tiene, ¿ah? Un aspecto así medio despeinado. Estos son sus flagelos, ¿ah? Esa es la yardia que causa síndrome de mala absorción. Este es el Trypanosoma cruzi que causa mal de Chagas. Ahí están los protozoos flagelados. Esta es la brujita, ¿no? Que decía, la yardia, fíjate, ahí están sus flagelos. Y lo que hay que notar aquí, que lo que hay que resaltar es que tiene una membrana que es la que se va a mover. Se llama membrana ondulante. Esta membrana ondulante, por aquí están pasando los flagelos por dentro, de tal manera que cuando la membrana ondulante se mueve, entonces se mueven también sus flagelos. Este es su quiste de esa brujita de la yardia. Este es el quiste, ahí está inactivo. Todos sus flagelos, inclusive los ha guardado. Hay un grupo de protozoos que no tiene mecanismos de locomoción. Esos protozoos que no tienen mecanismo de locomoción les vamos a llamar esporozoos o apicomplexa. También le llaman apicompleja. ¿Ah? Esporozoos o apicomplexa. No tiene mecanismo de locomoción. De tal manera de que se dejan llevar por el líquido que los contiene, en fin. Hemos dicho que estos protozoos pueden causar enfermedades y lo vamos a dividir en tres grupos: las enfermedades de tipo intestinal, las enfermedades que atacan a los tejidos, las enfermedades hísticas y las infecciones de transmisión sexual. Muy bien. A nivel intestinal pueden causar disentería o síndrome de mala absorción. La disentería genera una diarrea mucosanguinolenta y el síndrome de mala absorción es aquel en que la absorción de los nutrientes a nivel intestinal se empieza a hacer deficiente. La UTA es una enfermedad que causa heridas en la piel, causa una úlcera en la piel. Mal de Chagas es una enfermedad que genera crecimiento, agrandamiento de los intestinos, agrandamiento del esófago, falla cardíaca. La malaria es un poco más conocida probablemente, se llama malaria o paludismo y genera fiebres altas que remiten y vuelven nuevamente cada 3 días, por eso se dice que tiene fiebre terciana, destruye glóbulos rojos y genera anemia. Y la toxoplasmosis, que es transmitido por un protozoo cuyo reservorio es el gato. Y la infección de transmisión sexual causada por protozoos es la infección vaginal. A ver, echemos un vistazo a cada uno de ellos. En el caso de la disentería, lo que pasa con la disentería es que por las heces han pasado unos quistes. Estos de acá van a ingresar por la boca, estos quistes ya maduros ingresan por vía digestiva, alimentos contaminados probablemente, llegan al aparato digestivo y cuando llevan a nivel del intestino, entonces lo que van a hacer es se van a desenquistar, se desenquistan, se vuelven otra vez trofozoitos, se multiplican como trofozoitos y empiezan a causar los síntomas de la enfermedad. ¿Ya? Entonces el intestino se inflama y al inflamarse el intestino ya no absorbe agua, se producen diarreas y recuerda que además hay sangrado, así que las diarreas son sanguinolentas y con bastante moco. Entonces cuando son expulsados trofozoitos y también son expulsados algunos quistes, los trofozoitos se enquistan inmediatamente y están listos para parasitar nuevamente a la misma persona o a otra persona. Entonces, vamos a decir en resumen que la disentería es una infección intestinal que se caracteriza por diarreas mucosanguinolentas. ¿Quién lo produce? Lo puede producir la entamoeba histolítica o el Balantidium coli. Si lo causa la entamoeba histolítica, diremos que es una disentería amebiana, y si lo causa el Balantidium coli, diremos que es una disentería balantidiana. Muy bien, ahí está, disentería balantidiana, por alimentos, en este caso contaminados, por agua contaminada, y el mecanismo es más o menos lo mismo. Ingresan los quistes, se desenquistan adentro, se multiplican
producen toda la sintomatología que acabamos de describir y luego son eliminados por las heces que nuevamente van a reinfectar a otros individuos. En el caso de síndrome de mala absorción, estos ingresan entonces también por vía digestiva. La Yardia ingresa por vía digestiva. Recuerda que el protozoo se llama Yardia lamblia en el caso de la mala absorción. Ingresa por vía digestiva. Una vez que llega al intestino, en este caso al intestino delgado, que es donde se absorben los nutrientes. Cuando llega al intestino delgado, entonces el quiste se desenquista, se vuelve trofozoito. Ahora como trofozoito empieza a multiplicarse y a dar toda la sintomatología que sabemos. ¿Y por qué causa mala absorción? Porque estos se empiezan a comer las microvellosidades intestinales, reduciendo entonces la absorción a nivel intestinal. Luego salen, entonces se enquistan nuevamente, parasitan otros alimentos, ¿no? O sea, infectan otros alimentos y listo, ya está, otra vez nos contagiamos o contagiamos a otras personas. Este es en el caso de un flagelado. En el caso de un flagelado, ¿ah? Como el que causa mal de Chagas, por ejemplo, hay una etapa en la que, fíjate, aquí está el flagelo recién apareciendo, se llama amastigote. Luego el flagelo crece, ¿no? Y crece hacia la parte superior, entonces le llamaremos epimastigote, epi porque está encima, pero esto va a terminar migrando hacia acá, de tal manera que ahora se le va a llamar tripomastigote. ¿De acuerdo? Este es el amastigote, sin ese flagelo. Recuerda que mastix es flagelo. Este es un epimastigote y este sería un tripomastigote. Recordemos esos términos. En el caso entonces del mal de Chagas, el mal de Chagas, lo que pasa es que el protozoo que causa mal de Chagas, que es el Trypanosoma cruzi, principalmente, por lo menos aquí en América, Trypanosoma cruzi, este de aquí no puede formar quiste. Así que del momento que salga de la persona, al momento que salga de la persona, se moriría, porque no tendría capacidad de formar quiste. Pero entonces, ¿cómo puede hacer para que este salte de una persona a otra persona? En ese caso se va a ayudar de un mosquito. ¿Ya? Se va a ayudar de un mosquito. Este mosquito es conocido como chirimacha o vinchuca. ¿Ya? Este mosquito llamado chirimacha es el encargado de transmitir entonces el protozoo de un individuo a otro individuo. ¿Y eso por qué? Porque no puede formar quiste. Entonces necesita un mosquito. A ese mosquito le vamos a llamar vector. Recuerda, si un protozoo necesita vector es porque no puede formar quiste. Entonces digamos, el mosquito viene, la chirimacha viene y pica a la persona. ¿De acuerdo? Pica a la persona. Entonces, una vez que la ha picado a la persona, le va a dejar aquí los protozoos. Pero lo curioso es que no le deja los protozoos en la zona de la picadura, les deja los protozoos al costadito. Los insectos, hay que decir que tienen la característica de tener un aparato digestivo, un tubo digestivo bastante corto. Así que los insectos, cuando quieren comer algo, tienen que defecar. Porque como su aparato digestivo es muy corto, entonces cuando comen, al mismo tiempo defecan. Y entonces, ¿qué ocurre? En las heces de este mosquito son dejados los protozoos. Pica en un lugar, quedan las heces cercanas, pero no en la misma herida, y la gente generalmente se soba y ella es la que introduce el protozoo dentro de la herida. Lo cierto es que ya ingresó el tripomastigote y este ingresa a las células de las personas. ¿Ya? Ingresa a las células de las personas. Y entonces ahí se multiplica. ¿Ya? Ahí se multiplica. Dentro de la célula de las personas, el tripomastigote se transforma en amastigote. Se transforma en amastigote. ¿Te acuerdas de esto? Amastigote, tripomastigote. Se convierte entonces en amastigote. Dentro de la célula se multiplica y termina saliendo de la célula, dañándola pues a la célula. Eso es lo que va a generar pues toda la sintomatología. Entonces sale de la célula los amastigotes, ¿de acuerdo? Pasan a la sangre y ahí ahora se van a convertir en tripomastigotes. Cuando viene el mosquito, pica, saca los tripomastigotes.
¿de acuerdo? Saca los tripomastigotes, ingresa a su aparato digestivo, esa sangre que ha consumido con los tripomastigotes, y allí se va a convertir en epimastigote. En el intestino medio del insecto se va a convertir en epimastigote. Y entonces se multiplica como epimastigote, se multiplica y luego va a picar otra vez a otra persona y entonces va a ocurrir nuevamente lo mismo. ¿De acuerdo? Va a ocurrir lo mismo. Recuerda de que está como epimastigote y al final ya se convierte en tripomastigote en el caso del insecto, y en el caso de las personas, del tripomastigote pasaría a amastigote. Muy bien, ¿qué pasa con el mal de Chagas? ¿Qué es lo que pasa con el mal de Chagas? Fíjense, ¿dónde hay mal de Chagas? Principal en América. Fíjate, toda la zona tropical, mal de Chagas, y ahí está incluido el Perú. Este es el Triatom infestans, esta es la chirimacha o vinchuca, este es el animalito, algunos le llaman la bandera también. Este es el insectito que se encarga de transmitir el protozoo. Como dijimos, pica la chirimacha, defeca y nosotros nos encargamos, cuando nos sobamos porque nos ha causado molestia la picadura, entonces al sobarnos pasaríamos estas heces del insecto y lo estamos arrastrando hacia el puntito donde está la herida de su picadura. Si esto es cerca de la cara, entonces lo que genera es una hinchazón a nivel del párpado, un edema palpebral conocido como signo de Romaña. ¿Cómo diferenciar este signo de Romaña, pues de que este hinchazón no haya sido por un golpe? Porque no vamos a encontrar moretón, ¿ya? No hay moretón típico de un golpe. Hay otro caso entonces de signo de Romaña, ahí edema palpebral, generalmente unilateral. Y esta es otra de las características, miren, se genera un megacolon, o sea, un intestino grueso gigantesco. No solamente crecen los intestinos, recuerda, crece también el esófago. Mucha gente muere pues por asfixia porque el esófago ya no lo deja respirar. Entonces hay un megacolon, un crecimiento exagerado del intestino grueso. Mira, ahí está, megacolon, tremendo intestino grueso. Ahí está en su sitio, en posición, en una persona. Miren el tamaño del intestino, gigantesco. Otro protozoo llamado Leishmania. La Leishmania va a causar una enfermedad que se llama UTA. Yo les dije que la UTA generaba úlcera en la piel, úlcera mucocutánea. Aquí lo que pasa es lo siguiente. Viene el mosquito, pica a la persona, ¿no es cierto? Pica a la persona y le va a dejar el protozoo. Este protozoo, entonces, son fagocitados, que está en forma de promastigote, son fagocitados por los macrófagos y dentro del macrófago se convierte en amastigote, dentro del macrófago. Esos amastigotes se multiplican dentro del macrófago, terminan reventando al macrófago y empiezan a salir. Y se van a todos los tejidos que están por ahí, empiezan a invadir a otros tejidos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que ocurre es que va a venir el mosquito, nuevamente va a picar a la persona que tiene este protozoo, va a sacar el protozoo, es decir, cuando saque sangre se va a comer también a los macrófagos que están llenos pues de este protozoo, y entonces adentro se convierte en, el amastigote se convierte en promastigote, se multiplica entonces, migra hacia sus glándulas salivales, y cuando este mosquito pique, entonces él sí deja el protozoo dentro de la picadura, porque está en su saliva. En el otro, ¿te acuerdas? En el que se llama de Chagas, estaba en sus heces. Aquí no, aquí está en su saliva. Así que nuevamente pica a una persona y nuevamente vuelve a ocurrir lo mismo, ¿no? Ingresan los protozoos, los macrófagos vienen a defender, se lo comen, pero los protozoos se multiplican adentro del macrófago, salta a otros tejidos y la persona enferma, pues, ¿no? Viene un mosquito, pica y saca nuevamente para llevarlo a otro individuo. Mira, estas son las heridas que ocasiona. Este es el mosquito, el Phlebotomus, ¿ya? O también llamado titira. Esta es la leishmania. Hay diferentes tipos de leishmania. Nosotros aquí en el Perú tenemos una leishmania llamada leishmania peruviana, ¿ah? Pero también hay leishmania brasiliensis, por ejemplo. Fíjate que está su flagelo, ahí están en la fase trofozoito. Leishmania mucocutánea, mire cómo está distribuido en la zona tropical, del mundo. Muy bien, Leishmania visceral, igual, distribuida en una zona media, ¿no? En una zona tropical. Esto es la UTA.
¿Ven? Esta es la úlcera en la piel. El mosquito ha picado acá y los protozoos han venido y han empezado a destrozar toda la piel. Afecta entonces más a zonas de cerca a los tobillos, en el pie, porque de repente trabajan en la chacra y de repente andan con sandalias, los brazos, zonas descubiertas, ¿no? Es un poco más difícil en el pecho porque usa su polo, su camisa, es un poco más difícil pues en los muslos, de repente por el uso del pantalón, etcétera. Esta es la UTA o úlcera cutánea, causada pues por la picadura de este mosquito, la titira. Pero también hay unas variantes, mira, por ejemplo, esto de aquí es en la oreja, también le llaman la enfermedad del chiclero, literalmente la voy a dejar como un chicle en la oreja. Leishmaniasis entonces. En el caso de la malaria, esta enfermedad, llamada malaria o paludismo, es transmitida por un mosquito, el zancudo. Se le llama zancudo porque tiene sus patas largas, parece que tuviera zancos. Zancudo. Su nombre es Anófeles. Él pica y él deja entonces el protozoo dentro de la persona. Deja el protozoo. En la picadura, al picarlo, va a dejar el protozoo. El Plasmodium vivax. Cuando este protozoo, este Plasmodium, llega a la sangre, entonces se va a meter dentro de los glóbulos rojos. Se multiplica adentro y los termina reventando y van a salir diferentes protozoos a buscar a otros glóbulos rojos. De tal manera que tanto destruir glóbulos rojos va a generar anemia. La destrucción de las células va a generar fiebre. Entonces es una enfermedad que cursa con fiebre. Miren, ciudades endémicas con malaria. Nuevamente la zona media, ¿no? La zona tropical generalmente está mucho más afectada, porque en esas zonas hay mucha vegetación y el mosquito vive por allí. Decimos que son ciudades endémicas con malaria, endémicas porque permanente hay casos de malaria allí. Todo el tiempo hay casos de malaria allí. Ahora, alguno podría decir, ¿y por qué no eliminamos a todos los zancudos? Los eliminamos, los erradicamos de la faz de la tierra y listo, terminado, solucionado con malaria, ya no hay malaria. Sin embargo, lo que hay que decir es que normalmente esos mosquitos no están picando permanentemente a la gente. Para empezar, solamente pican las hembras y no pican todo el tiempo, pican solamente cuando está en época de reproducción porque necesitan el hierro de nuestra sangre. Pero normalmente esos mosquitos se alimentan de flores, de tal manera que son polinizadores. Erradicar esos mosquitos significaría que estaríamos eliminando una serie de plantas porque ya no podrían polinizarse. Les gusta poner sus huevitos en el agua, por eso hay que fumigar cuando ya los casos ya son muchos. Entonces hay programas pues, de fumigación, pues, sobre todo en las casas rurales, ¿no? En el caso del Toxoplasma gondii, el Toxoplasma gondii, yo les había dicho al inicio que su reservorio es el gato, ¿no? Los gatos, entonces, si están parasitados con Toxoplasma gondii, cuando ellos defequen en la arena, en su caja de arena o en el jardín, entonces van a salir los toxoplasmas por sus heces. Pero como estos toxoplasmas sí pueden formar quistes, por lo tanto no necesitan un mosquito, entonces se va llenando esa caja de arena o se va llenando esa arena del jardín, se va llenando de quistes de toxoplasma. Entonces la persona cuando siembra algo en su jardín, cuando manipula la caja del gato, podría contagiarse, podría impregnársele estos quistes y de esa forma puede pasar a sus alimentos, en fin. De tal manera de que si estos llegan a la persona, entonces va a generar primero una infección, le da un poco de fiebre, inflamación de los ganglios. A veces pasa inclusive como si fuera una gripe, ¿no? A veces la persona ni cuenta se ha dado que tenía toxoplasmosis. En las mujeres puede generar infertilidad. Las mujeres puede generar infertilidad. Y recuerda, el principal reservorio son los gatos. Esta es la tricomona vaginalis. La tricomona vaginalis es una infección vaginal. Por razones obvias, los hombres no presentan síntomas. Sin embargo, la tricomona vaginalis, que infecta la vagina y que genera infección vaginal con descenso maloliente, huele a pescado podrido, literalmente, con ardor para orinar, molestias para tener relaciones sexuales, etc. Esta infección vaginal, en muchos casos en las mujeres no da síntomas. Entonces podrían haber mujeres por allí infectadas con tricomona vaginal sin saberlo. En otro grupo de mujeres, en cambio, sí da síntomas y que son los que les he
mencionado. Sin embargo, esta tricomona vaginalis no tiene capacidad de formar quiste, por lo tanto necesitaría un mosquito. Pero es bien improbable que venga un mosquito y que se meta por la vagina de una mujer y que pique aquí adentro y que saque la tricomona y que vaya a otra mujer y que se meta en su vagina y la pique también. Así que eso es bastante improbable. Quien cumple esa labor de vector, quien cumple esa labor de mosquito es el varón. El varón entonces cuando tiene relaciones sexuales lo que va a hacer es, va a sacar de ahí tricomonas y cuando tenga relaciones sexuales con otra mujer, entonces la va a infectar a la otra mujer. Él no tiene síntomas, fíjate que se comporta como un vector. Los vectores nunca se enferman de la enfermedad que transportan. Así es que en el caso de la tricomona vaginalis, recuerda, genera infección vaginal. Esta tricomona no puede formar quiste, pero el varón actúa como si fuera un vector. Ahí está la tricomona vaginalis, fíjate que es un flagelado, ¿ah? Están sus flagelos. En resumen, la disentería es una enfermedad que cursa con diarreas mucosanguinolentas. ¿Quién la causa? Un protozoo que se llama entamoeba histolitis. Muy bien, aquí tenemos un cuadro entonces con las principales enfermedades. Disentería, por ejemplo, que es causada por un protozoo que se llama entamoeba histolítica. Recuerden que la disentería cursaba con diarreas mucosanguinolentas. El síndrome de mala absorción, en la cual la absorción intestinal se reduce, es causada por la Giardia lamblia, por la brujita, recuerda. La UTA, esa enfermedad que causaba esas úlceras en la piel, esas heridas en la piel, causada por la leishmania. Su vector es la lutzomia o la titira. Recuerda que necesitan vector los que no pueden formar quistes. Otro que no puede formar quistes es el protozoo del mal de Chagas. El mal de Chagas es producido por el Trypanosoma cruzi. Muy bien, necesita un vector. Entonces ese vector, recuerda, es el Triatom infestans, conocido como chirimacha o vinchuca. Después hablamos de la malaria, que era una enfermedad en el cual el protozoo se iba a los glóbulos rojos, los destruía a los glóbulos rojos generándonos anemia. Muy bien, el protozoo es el Plasmodium vivax, aunque en zonas como Brasil o como África hay un plasmodium mucho más agresivo llamado Plasmodium falciparum. Su vector es el anófeles o también conocido como zancudo. La toxoplasmosis, que dijimos que su reservorio era el gato y que nos puede causar una infección a veces bastante sencilla, pero que en las mujeres podría causar esterilidad, su protozoo es el Toxoplasma gondii. Y una infección de transmisión sexual, la vaginitis o infección vaginal, causada por un protozoo llamado Tricomona vaginalis. Recuerda, no puede formar quiste, pero quien actúa como vector aquí sería el varón. Muy bien, entonces hemos dado una revisión de los protozoos, esos organismos unicelulares que pertenecen al reino protista, que son acuáticos, son heterótrofos y que nos causan enfermedades. Ojalá que te haya servido la información. En todo caso, revísala nuevamente, repásala y nos vemos en la siguiente entrega.